Listo, buenas noches. Como les comentaba hace unos instantes, el día de hoy vamos a ver el tema del capítulo 2 del segundo libro de contabilidad de Elías Lara Flores, el segundo curso de contabilidad. El tema que vamos a ver el día de hoy es documentos descontados o endosados. Permítanme un segundito, voy a presentar unas diapositivas y vamos a irlas platicando junto con unos ejemplos que vamos a ver directamente del libro. ¿Sí pueden ver la diapositiva ahí? Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, que ya comentamos, son de documentos descontados o endosados. El temario es el mismo. Algunos ejemplos de los principales documentos que se pueden endosar son las letras de cambio, los cheques, los pagarés, inclusive en algunos casos hasta las cartas de crédito. El objetivo de este tema es estudiar la importancia de los documentos descontados dentro de las operaciones financieras de una compañía. Primero que nada vamos a definir lo que es un título de crédito o un documento. Dice el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, define los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Es decir, se trata de documentos que expresan en su contenido un derecho literal. Permítame un segundito. Un segundito. Listo, una disculpa. Decíamos lo que es un título de crédito. Nos dice que se trata de documentos que expresan en su contenido un derecho literal y autónomo. Esto significa que cada tenedor del documento tiene un derecho propio sin importar quién lo haya tenido antes. Para ejecutar estos derechos solamente es cuestión de tener físicamente los documentos. Un ejemplo de esto es cuando nosotros hacemos un préstamo o en su defecto tenemos un documento por cobrar. El hecho que nosotros tengamos ese documento ya nos hace propietarios y podemos ejecutar estos derechos con el simple hecho de tenerlos. En el caso específico de las facturas, a las personas que ya han tenido práctica en el ámbito administrativo, independientemente de la especialidad que ustedes vayan a tomar, inclusive en las facturas vienen algunas leyendas que dicen debo y pagaré incondicionalmente a la orden de, aunque como tal no es un título de crédito que viene dentro de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, también es un documento del cual podemos ejercer derecho. Ya en la parte de contabilidad 1 vimos ahí el ejemplo de las compras o de las ventas a crédito, que nosotros no pedimos ninguna garantía, valga la redundancia, para garantizar la mercancía. Sin embargo, pues también son documentos que nos hacen poseedores de estos derechos. El mismo ejemplo de los pagarés, ¿verdad? Si nosotros prestamos una cantidad de dinero a determinada compañía o determinado empleado, pues obviamente nos va a firmar un pagaré y ese pagaré nos va a garantizar el cumplimiento de la contraprestación o de los derechos que en él se contengan. ¿Qué es un título de crédito? También dice que la existencia del crédito comercial se debe en gran parte al descuento de los títulos de crédito, como son las letras de cambio y pagarés, ya que la empresa para tener fondos no necesita esperar hasta el día del vencimiento para cobrarlos a sus clientes, sino únicamente descontarlos en una institución de crédito o un particular, recibiendo inmediatamente el líquido producto, o sea, el valor nominal menos el descuento. Es lo que comentábamos ahorita. Esto se utiliza mucho en el caso de las operaciones con factoraje financiero. Vamos a suponer el ejemplo
que me ha tocado a mí en la práctica. Si nosotros, yo trabajé en una empresa en la que nosotros vendíamos productos a Pemex. Nosotros entregábamos esos productos a Pemex y obviamente nosotros no esperábamos, como eran condiciones de pago a 30 días, para poder nosotros no esperarnos a que se cumpliera el plazo de pago. Lo que hacíamos nosotros es que endosábamos esa factura o ese contrato a una institución financiera, en el cual obviamente esta institución financiera, por adelantarnos el dinero de ese pago, pues obviamente nos cobraba un interés y en algunos casos alguna comisión. Esta es la utilidad que tienen las personas que hacen por nosotros ese descuento. No sé si me está explicando. Vamos a poner el día 30 de noviembre y me tienen que pagar una factura a un cliente. Sin embargo, yo necesito el dinero ahorita. Pues, ¿qué es lo que hago? Yo voy a través de un factoraje o con una institución de crédito autorizada para decirle, sabes que yo tengo este documento por cobrar por 30,000 pesos, por poner un ejemplo, para el día 30 de noviembre. Ellos me van a liquidar esos 30,000 pesos y yo les voy a endosar el documento para que ellos al vencimiento del plazo puedan recuperar ese dinero. Obviamente, como en la mayoría de las operaciones financieras y sobre todo cuando son cuestiones de anticipos de dinero o que se maneja dinero, pues obviamente tiene que haber un costo financiero, que en este caso es un costo financiero para nosotros, pero obviamente para la institución va a ser una utilidad, para la institución que nos adelante el dinero. Porque si nosotros, a nosotros por ejemplo, el caso de los 30,000 pesos, a nosotros a lo mejor nos pagan 29 por poner un ejemplo, pero cuando él recupere ese título o ese dinero por ese endoso que le hicimos del documento, él va a recuperar 30. Pues por no habernos adelantado el dinero, él ya está ganando 1,000 pesos. ¿Sí está claro el concepto de lo que es el endoso de un documento? Sí. Ok. Sí. Vamos a ver los conceptos que conforman un documento o un título de crédito. El valor nominal. ¿Qué es el valor nominal? Perdón, es el valor que el documento tiene escrito o impreso para ser pagado en la fecha de su vencimiento. Volvemos al ejemplo del pagaré. Yo, Israel Quintero Ramírez, debo y pagaré incondicionalmente la orden de Juan Pérez la cantidad de 50,000 pesos el día 30 de noviembre del 2020. Entonces, es el valor nominal que viene ahí, esa cantidad es el derecho que tiene el tenedor de ese documento, que en este caso, pues obviamente es la persona que me hizo el préstamo. En el caso específico de lo que vienen siendo letras de cambio, documentos por cobrar, pues obviamente representa el valor de la contraprestación, como en el caso que pusimos ahorita de la cuenta por cobrar, que nosotros obtenemos el recurso antes de tiempo. ¿Qué es el descuento? El descuento es el interés, la comisión de cobro y el IVA de ambos que las instituciones de crédito o un particular rebajan del valor nominal de los documentos no vencidos que la empresa les transmite en propiedad. El descuento se calcula sobre el valor nominal de los documentos y los días que hay entre la fecha en que se lleva a cabo el descuento y la del vencimiento de los mismos. Además, las instituciones de crédito acostumbran descontar una pequeña cantidad por concepto de comisión de cobro. Es lo que comentábamos ahorita a grosso modo. Los cálculos obviamente varían. Cada cálculo se hace de manera diferente. En algunos casos se toma un interés o un indicador que varía de cada particular o de cada institución. Puede ser la TIE, la tasa interbancaria de equilibrio, puede ser una tasa fija al 5%, etcétera. Puede ser por los días, ya es un cálculo que depende de cada institución, pero ese cálculo o esa utilidad que nos rebajan, pues obviamente no lo van a descontar del valor nominal. Por eso se llama descuento, que es la utilidad o el margen que recibe la persona que nos adelanta los recursos, ¿verdad? Obviamente, como comenta aquí la literatura, también hay instituciones que te cobran una comisión. Es como en el caso de por poner el ejemplo de la apertura de un crédito automotriz, que dicen, oye, tú vas a pagar tanto tiempo, pero aparte tienes una comisión por apertura. Es algo más o menos similar esa comisión. ¿Qué es el valor actual o real? Es el valor del documento en la fecha que se descuenta, o sea, el valor nominal
del documento menos el descuento, que ya definimos lo que es el descuento, que pues es la utilidad o el interés que nos cobran, más la comisión por manejo o la comisión que cobran por la operación, y obviamente para efectos del impuesto al valor agregado, pues también tiene que aplicar una tasa del 16%. Valor nominal menos descuento es igual a valor actual o real. Si lo ponemos en un ejemplo así muy sencillo, si ahorita nosotros, volviendo al ejemplo de los 20,000 pesos que tenemos que recibir el 30 de noviembre, pues si nosotros obtenemos el recurso ahorita, a lo mejor vamos a tener un descuento de 1,000 pesos de interés, más una comisión de cobro de 100 pesos masiva. Son 100 pesos masivas, son 116, entonces van a ser 1,116 pesos de descuento, que incluye el interés, independientemente del cálculo que se haga, y la comisión de cobro y el IVA. A los 20,000 pesos le restamos los 1,116 y el remanente va a ser nuestro valor actual o real, que es lo que realmente vamos a recibir nosotros, ¿no? Cuando la persona a la que le endosamos el documento recibe esa cantidad o cobre, lo bien dicho, pues va a recibir los 20,000 pesos. Obviamente, ya cada quien dentro de nuestra contabilidad hacemos registros que se necesiten para que se... ¿Usted tiene algún comentario? Ok. Un ejemplo. Dice, vamos a poner ejemplo que ve en literatura, dice, se descuenta el banco de cambio por valor de 3,000 pesos 15 días antes de vencer, para lo cual la institución cobra un interés del 1% mensual y además descuenta una comisión de cobro por 3 pesos. El líquido o producto o valor real o actual lo abonó en cuenta de cheques del endosante cedente. Y tenemos una fórmula. Dice que el interés es el valor nominal por la tasa por el tiempo entre 30. ¿Ok? Y si sacamos lo que viene siendo la fórmula y sustituimos, tenemos un interés de 15 pesos. Si sustituimos estos valores de acuerdo a esta fórmula, nuestro valor nominal del documento es de 3,000 pesos, menos el descuento del interés que son sobre 15 días es 15 y la comisión del cobro es de 3. Si sumamos estos dos conceptos, el interés como la comisión nos da 8 pesos y el IVA de estos conceptos es de 2,88. El total, ya incluyendo IVA, comisiones e intereses, es de 20,88, por lo que nuestro valor real o líquido del producto es de 2,909,2. ¿Ok? También nos dice que al descontar una letra de cambio o pagaré, se requiere la existencia del endoso que transmite en propiedad a la institución de crédito particular los documentos cedidos por el endosante o cedente. También nos dice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que el endosante, o sea, que la persona transmite un documento de crédito, responde solidariamente al pago de crédito y su responsabilidad cesa hasta el momento en que tenga el conocimiento, perdón, de que el documento ha sido cobrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros transmitimos la propiedad del documento para obtener recursos o para transmitirlo por algún concepto, no significa que en ese momento nosotros tengamos de dejar, vayamos a tener, o que dejemos de tener responsabilidad sobre ese documento. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es muy clara en ese aspecto. Nos dice que nuestra responsabilidad cesa hasta que el documento haya sido por la persona a la que nosotros le cedemos los derechos o lo endosamos. ¿Por qué es así? Porque en la práctica, obviamente, hay personas o empresas que pueden realizar algún tipo de fraude con estas operaciones. Se hace un tipo de movimiento carrusel que yo después traslado, pero obviamente pues un documento que puede ser apócrifo o que nada más lo hago para obtener recursos, pero realmente
no se cede el derecho, porque puede haber un contubernio entre la persona a la que yo le estoy girando el documento y la empresa o el particular. Obviamente ese documento no se cobra, entonces está perjudicando a la persona a la que le estamos transmitiendo los derechos. Por eso dice la ley que no se puede, que la responsabilidad cesa hasta el momento en que el documento haya sido cobrado. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ok. Permítanme tantito, voy a ponerles lo que viene siendo la bibliografía para ver el tema, unos ejemplos y continuar con el capítulo. Permítanme un segundito. Ahí sí se ve la literatura. El segundo curso de contabilidad. Sí, Sí sí. está presentado. Ok. Vamos a continuar. Puedo observar un decreto adquiere una obligación contingente. Es decir, probable, posible, pues existe el riesgo de que el principal obligado no lo pague, que es lo que comentábamos ahorita, y el último tenedor exija el cumplimiento del pago, obviamente. La obligación contingente que se adquiere al endosar un documento de crédito se debe de consignar en los libros de la contabilidad. Y hay dos formas de hacerlo. Uno es estableciendo una cuenta de pasivo de contingencia y la otra es estableciendo cuentas de orden. Ahorita, para efectos de lo que estuvimos viendo, si se acuerdan, en el capítulo anterior hablábamos de lo que vienen siendo las cuentas de orden, que son cuentas que se registran para llevar a cabo operaciones que no afectan el activo, el pasivo o el capital de la empresa. Entonces, el ejemplo que vamos a ver ahorita es cómo se registra en las cuentas de orden un documento endosado. ¿Ok? Dice, estableciendo cuentas de orden, dice, teniendo en consideración que al endosar un documento se adquiere una responsabilidad contingente, las cuentas de orden que se establecen corresponden al grupo de valores contingentes que ya vimos en el capítulo anterior, cuyos nombres pueden ser documentos endosados, que son cuentas de orden deudoras, y responsabilidad por endosos, que son cuentas de orden acreedoras. El movimiento de ambas cuentas debe de ser compensado y su saldo numéricamente igual, pero de naturaleza contraria, como ya lo vimos en esos dos conceptos, representando la responsabilidad contingente del endosante. Casos en que tienen movimiento las cuentas de orden, ¿cuándo se deben de registrar? Al endosar un documento se carga a documentos endosados y se abona a responsabilidad por endosos por el valor nominal del mismo. O sea, es decir, si nosotros ya tenemos un documento que está dentro de nuestra contabilidad, tenemos que hacer la anotación para fines de presentación al calce dentro del balance general y decir que tenemos ese documento endosado, y obviamente lo tenemos que hacer por el valor nominal del mismo. Si yo transfiero, hay que acordarnos que es una operación que está presente a realizarse. Si nosotros tenemos la documentación de los documentos por cobrar al 31 de octubre, pero obviamente ya hicimos un endoso, tenemos que hacer esa anotación dentro de cuentas de orden y que se presenten dentro del balance general para también decirle que dentro de ese saldo existen movimientos que están
ya endosados, ¿verdad? Para que también en un momento dado las personas que estén evaluando la información financiera contemplen ese tipo de operaciones como pendientes de realizar. Sí, más o menos lo enfocamos con lo que vimos en el capítulo anterior de cuentas de orden. Si se acuerdan, fue el tema que vimos la sesión pasada. También tiene movimiento al tener conocimiento de que el documento endosado ha sido cobrado o que es devuelto por falta de cobro. Se carga responsabilidad por endosos y se abona documentos endosados. ¿Qué significa esto? Lo que comentábamos ahorita, que si la persona principal no liquida el documento, pues obviamente tenemos que hacer nosotros cargarle a responsabilidad y se abona a los documentos endosados. ¿Para qué? Para decir, ya no lo tenemos endosado, sin embargo, ya nos dieron ese dinero, pero obviamente lo tenemos en responsabilidad porque la persona no lo cubrió. Es lo que comentábamos, ¿no? Que si la persona, nuestra responsabilidad no cesa hasta que el documento haya sido cobrado por el tenedor en su última instancia. El saldo de estas cuentas se debe presentar al pie del balance general en el grupo de valores contingentes. Y esto viene aquí como lo vimos en el capítulo anterior, en la página 24. Aquí es donde se ve reflejado estos movimientos. ¿Ok? ¿Hasta ahorita tienen algún comentario del tema? Nada más, bueno, ahí como lo está mostrando, eso va dentro de las cuentas de orden. Sí, así es. Hay que acordarnos que cuando nosotros presentamos información financiera, nosotros ya estamos transmitiendo la propiedad de ese documento por cobrar. Entonces, cuando nosotros ya hicimos un endoso, es decir, ya la responsabilidad sigue siendo de nosotros, más sin embargo, tenemos que hacer la anotación de que ya hicimos el endoso de dicho documento. Por eso es que se representa dentro de las cuentas de orden dentro del pasivo contingente, ¿vale? Es una anotación al calce, porque si no lo apuntamos, obviamente a lo mejor el saldo que presentemos en la cuenta de documentos por cobrar no va a reflejar de manera correcta. Es decir, traemos un saldo, pero hay que considerar que también ya lo endosamos, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Algún otro comentario? Ok. Vamos a ver el otro ejemplo así muy rapidito de lo que viene siendo la otra forma en la que deben de hacerse estos registros, y es estableciendo una cuenta de pasivo de contingencia. Aquí obviamente nos viene un ejemplo de qué es lo que hay que hacer para este tipo de casos, y vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, aquí nos dice que se aperturó 12 letras de cambio a nuestro favor con valor nominal por 5,000 pesos cada uno. Pues la operación contable que se tiene que hacer es cargar a documentos por cobrar con crédito a capital 60,000 pesos por el valor de estas operaciones. Descontamos las letras de cambio de la 1 a la 4, las cuales nos cobró interés del 1% sobre el valor nominal y una comisión de cobro por 20 pesos, y además el IVA correspondiente, y el líquido producto lo abonó en nuestra cuenta de cheques. Y se fijan aquí, se hace el movimiento, se carga a bancos para registrar esta operación por los 19,744.80. Los 220 pesos corresponden al interés y los 35.20 pesos corresponden al 16% de estos intereses, y le vamos a hacer un abono a la cuenta de documentos descontados o endosados. En el punto número 3, compramos mercancías por 20,000 pesos y para hacer el pago endosamos las letras de cambio número 5, 6, 7, 8 de estas que están aquí, de las 12 que originalmente están a nuestro favor, y el IVA se le quedó a deber al proveedor. Aquí lo que se hace es que se carga al almacén el valor de la mercancía con cargo al IVA acreditable y los documentos descontados o endosados por 20,000 pesos con crédito a proveedores por 3,200. ¿Por qué? Porque el IVA no se le pagó. En la operación número 4, el banco y el proveedor nos avisan haber cobrado las letras de cambio número 1 y 5 respectivamente.
para registrarlos, pues obviamente aquí nada más dice para registrar la nominación del pasivo de contingencia por las letras 1 y 5 cobradas por el banco y proveedor, se carga documentos de descontados o endosados y se acredita a documentos por cobrar. ¿Ok? En el caso, dice, el banco nos devuelve por falta de cobro las letras de cambio número 2 y 3, cargando nuestra cuenta de cheque, su valor nominal 20 pesos por concepto de protesto por cada una de ellas y el IVA. Entonces aquí está la operación. Se carga documentos descontados 10,000, deudores diversos 40 pesos, IVA acreditable 6.40 y a bancos 10,046. ¿Por qué? Porque pues obviamente no fueron cobradas, ¿verdad? Un segundito. El deudor de la letra número 2 protestada nos pagó el importe en efectivo junto con los gastos de protesto de intereses de 1.5% calculados sobre el valor nominal y los gastos de protesto. También pagó el IVA de los intereses moratorios. Entonces, es este concepto. ¿Sí? Perdón, documentos protestados 10,000 y documentos perdón, discúlpenme, es 5,107.35 con crédito a deudores diversos por los 5,000, los deudores diversos por gastos de protesto de 20 y los gastos y productos financieros, que son los intereses moratorios por 75.30 y el IVA por pagar 12.05. Esto es en el caso de que se estén registrando o estableciendo pasivos de contingencia. Aquí hay que entender que es algo mixto, ¿eh? Porque ya también entran en juego documentos por cobrar y también entran en juego cuentas de orden. ¿Ok? ¿Hasta ahorita tienen algún comentario? Bueno. Si no tienen algún comentario, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. El tema es relativamente corto también. Aquí lo importante es tener en cuenta el concepto de lo que es un documento endosado. La mayoría de las empresas o de los particulares transmiten la propiedad de los documentos para hacerse de recursos de manera inmediata, es decir, no esperarse a la fecha del vencimiento. Obviamente nosotros o las personas que tenemos la oportunidad de transmitir un documento o transmitir un derecho a través de un endoso, nuestra responsabilidad no cesa con el hecho de endosarlo, sino hasta que dicho documento sea cobrado por su último tenedor es cuando cesa nuestra responsabilidad. Esto de acuerdo a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual actualmente rige todo lo que sean operaciones financieras, como son los documentos o inclusive a las instituciones financieras como tal. Hay que entender lo que es un documento endosado consta de un valor nominal y de un beneficiario, y que obviamente ese valor nominal es el valor o el concepto del cual la persona tenedora tiene los derechos sobre ese documento. Cuando hacemos un endoso en el cual nos van a cobrar un interés o nos van a cobrar una comisión, pues obviamente tenemos que considerar esos conceptos con algo que se le llama descuento, es decir, que es el interés de la persona que nos va a hacer el favor de descontar ese documento o de cobrar ese documento posteriormente, y el valor real es el valor nominal menos los descuentos o los accesorios que pudiera traer ese documento al momento de su cobro, y que obviamente para nosotros representa un gasto, y para la persona a la cual le vamos a transmitir dichos derechos, pues obviamente es una utilidad. ¿Ok? Con esto damos por terminada la clase del día de hoy. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Por ahí también, para esta semana creo que nada más es un cuestionario que se les está pidiendo de este capítulo. La próxima semana sí va a ser una actividad más en forma junto con un cuestionario. Si por ahí esta semana nos tardamos un poquito en evaluar, creo que ahorita ya están evaluadas todas las actividades. Fue un detalle ahí personal el fin de semana, sin embargo ya estamos al día con las revisiones. Si tienen alguna duda, pues con toda confianza háganmela saber, sino para ya dar por terminada la sesión del día de hoy.
Yo tengo una duda, digo, no sé si es tanto así del tema, por ejemplo, ahí cuando dice que ya endosamos el documento, ya Ajá. quien nos hace el favor de cambiarlos o de proporcionarnos lo que es la cantidad, en dado caso que ese documento no se llegue a cobrar, ¿cómo se registra ese movimiento? O sea, que no lo paguen a la persona que ya está endosado el documento, si no lo pueden cobrar. Acuérdese que hay dos formas, estableciendo cuentas de orden y estableciendo pasivos de contingencia. En el Okay. caso específico de las cuentas de orden, pues sí, es de documentos, cuenta deudora y cuenta acreedora de documentos endosados contra responsabilidad por documentos endosados. Obviamente se supone que hay que entender algo también. Yo les ponía un ejemplo para fines didácticos, pero hay que acordarnos que todas estas operaciones tienen que estar reguladas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Son operaciones formales. Realmente, digo, si lo ponemos a nivel a lo mejor cancha, como se dice, pues está difícil que si tú le firmas un pagaré a alguien y luego lo transmites, pues es muy difícil que se cobre porque no están regulados. Como en el caso específico de las personas, los prestamistas, que inclusive está penado por la ley que se dediquen a prestar dinero. ¿Por qué? Porque no están regulados por ninguna institución o por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Porque si una persona común y corriente transmite un documento y la otra persona no paga, es muy difícil que lo puedas cobrar. En el caso específico de lo que usted me pregunta, puede ser a través de pasivos de contingencia o a través de cuentas de orden. Pero obviamente estamos hablando de operaciones de crédito de empresas, de personas físicas con actividad empresarial o de personas que en su defecto estén avaladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que obviamente estén dentro de lo que marca la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Okay. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay ningún otro comentario, les agradezco su participación. La próxima semana una nueva esta sesión sí se va a cargar con un poquito más de anticipación. Les encaré, ya estamos prácticamente un poquito más de la mitad del curso, pero sí, cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela llegar a través de la plataforma. Algunos de ustedes me han estado inclusive pidiendo el libro, ya se los mandé. Si a alguien no se lo he mandado, pues nomás manden nuevamente un mensajito y se los hacemos llegar a la brevedad posible. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias. Hasta luego, Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, saludos a todas.